Muy bendecido día, jóvenes. El día de hoy vamos a dar inicio con una clase de técnicas de estudio. Creo yo que es bueno que todos nosotros también aprendamos nuevas técnicas, parte de lo que estamos viendo en la clase. Y esta es una de ellas, aprender nosotros también a utilizar de una manera asertiva lo que es la tecnología y de manera también efectiva. Y eso lo vamos a hacer en primer lugar poniendo atención y si tienen alguna duda, escríbanla en su cuaderno. ¿Qué vamos a necesitar para la clase? Pues en primer lugar su cuaderno del curso, sus lapiceros y necesito que ustedes vayan haciendo las anotaciones correspondientes al tema. En la última clase tratamos el primer aspecto porque estamos viendo sobre las técnicas para el análisis de los contenidos. Y veíamos que hay varias herramientas, entonces necesito que tengan ustedes a mano su cuaderno para que, para que también vayan tomando ustedes apuntes de lo más importante. Principalmente pueden ir copiando ustedes el tema que vaya en cada una de la presentación y su concepto, ¿no? Entonces, para empezar, ustedes también hicieron un breve resumen sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Y son sobre las técnicas para el análisis y en primer lugar, lo primero que vimos en clase fue la anotación al margen. Y explicaba yo que hay varias técnicas también dentro de la misma que se utilizan para la anotación al margen. Vamos a ver lo que es el resumen, como punto 3 vamos a ver lo que es la síntesis, el subrayado que lo vimos, la toma de notas o apuntes y por último la preparación y desarrollo de exámenes. Entonces, son estos los 6 puntos importantes que vamos a ver. Tengo el subrayado acá al centro porque ese sí lo vimos en clase, ¿verdad? Pero vamos a dar también un pequeño resumen ahí de lo que tiene que ver. Entonces, veíamos que el subrayado es una técnica que tiene por objeto resaltar mediante el subrayado con trazos y puede ser incluso de diferentes colores. Y su objetivo es extraer del texto la idea principal o en algunos casos también las secundarias. En este caso yo les mencionaba a ustedes que podíamos nosotros subrayar con diferentes colores para ir marcando nosotros a veces los temas, los subtemas o lo que realmente tiene importancia. Veíamos también que se puede hacer al margen, ¿verdad? Lo puedo hacer yo con llavecitas, lo puedo ir haciendo yo conforme yo llevo la lectura y así las diferentes técnicas que ustedes ya tienen anotadas en su cuaderno. Entonces, ese sí ya lo habíamos platicado en clase. La otra técnica son las anotaciones al margen. ¿Qué son las anotaciones al margen? Son las que se realizan después de realizar una prelectura de un texto. ¿Y qué es lo que se trabaja acá? Se hace o se toma idea de las notas al margen y se colocan ideas principales del tema que nosotros acabamos de leer. Por ejemplo, aquí en la presentación yo tengo un pequeño ejemplo. Se hace la lectura y entonces, para que a mí no se me olvide sobre lo que estoy leyendo, yo coloqué acá, por ejemplo, fecha. Entonces, yo ya sé que a la hora de regresar a hacer la lectura, yo ya sé que la fecha yo la voy a encontrar en esta parte de acá que tengo subrayada. Si yo abro del lugar, aquí me está presentando el lugar de lo que yo estoy hablando. Si yo quiero saber, ¿verdad? Superficie afectada de lo que estoy leyendo yo, aquí ya me aparecen las medidas o la superficie que puede afectar. Entonces, se me es más fácil a mí saber de qué fue lo que leí o lo que yo estudié, porque yo ya tengo aquí a la par anotaciones que me sugieren sobre lo que trata la lectura. Entonces, esa es una anotación al margen, colocar una idea sobre la lectura que yo tengo acá. Siguiente, tenemos el resumen y eso lo hemos trabajado en muchas ocasiones. ¿Qué es el resumen? Consiste en reducir de un texto las palabras que emplea el autor. Yo no puedo modificar palabras porque es sacar de las mismas palabras del autor tal y como está escrito el resumen. El resumen no puede excederse tampoco de un 30%. No es resumen si yo me estoy copiando casi todo el texto, ¿verdad? Entonces yo tengo que sacar un pequeño, ¿verdad?, extracto de lo que yo acabo de leer. Y por último, debe reflejar las ideas más importantes del autor. No puedo yo venir y lo que caiga, ¿verdad?, ir haciendo o tomando yo copia, no. Yo lo leo
y de eso yo tomo en cuenta lo más importante de lo que yo acabo de leer. Tenemos la síntesis, ¿verdad? Para hacer una síntesis es como hacer, como dice acá, tiene la final de exponer brevemente las ideas fundamentales del texto. A diferencia del anterior, aquí sí, yo lo hago con mis propias palabras. Aquí sí es diferente, ¿verdad? El resumen, aquí sí yo puedo implementar mis palabras. ¿Qué es lo que necesito yo? Primero, realizar la lectura. Segundo, subrayar las ideas centrales. Si se dan cuenta, aquí vamos a aplicar varias de las técnicas que acabamos de ver. Tercero, ordenar las ideas más sencillas. Cuarto, interpretar el texto con el que nosotros acabamos de leer, pero aplicándolas a mis mismas ideas. Y por último, plasmar entonces lo que yo entendí o lo que yo capté de mi lectura en una hoja de papel o donde yo necesite colocar. Entonces, la síntesis, a diferencia del resumen, este es con mis propias palabras y el otro es con las palabras del autor. Tenemos también la toma de notas. ¿Qué es una toma de notas? Es una actividad bastante compleja, ¿verdad? Que implica o se utiliza mucho en los colegios o en las escuelas. Y esto nos ayuda a analizar o, como lo veíamos anteriormente, a hacer una síntesis para yo poder después venir y escribir. Por ejemplo, si cuando nosotros estamos dando clases, ¿verdad? Y estamos explicando, yo puedo tomar nota, ¿verdad? Si yo di o di una clave que yo sé que me va a servir para estudiar, yo lo puedo anotar en mi cuaderno, aunque el maestro no me lo esté indicando que lo haga, pero si yo sé que es algo importante que me va a ayudar a recordar la clase, pues yo hago la anotación donde corresponde, que sería mi cuaderno o mi blog de notas. En el caso de la preparación y desarrollo de examen, en primer lugar nosotros debemos de programar un horario estricto de estudio. Lo veíamos también en las técnicas, que es importante que nosotros respetemos el horario para estudiar. En el caso de ustedes que son plan fin de semana, es importante que ustedes por lo menos unos 15 o 20 minutos diarios ustedes dediquen para estudiar alguna de las clases, porque eso es importante. Si lo hacemos únicamente los viernes o hasta el día que nosotros vamos a clase, nos afecta bastante, ¿verdad? Entonces tenemos que estipular un horario bastante estricto para por lo menos leer los contenidos que a mí me han dado. Estudiar, ¿verdad? A conciencia. Yo no puedo solo venir y medio ojear el cuaderno, no, sino que tenemos que ser conscientes de que tenemos que analizar realmente el tema que nosotros estamos observando. Y por último, a autoevaluar lo estudiado. A la hora de leer yo puedo saber que si se me quedó, que puede aplicarme a mi manera de estudiar, que si me funciona o que no. Y eso me va a ayudar a mí también para mejorar mi hábito en la lectura y mi hábito también en el estudio. Entonces son aspectos muy importantes. Muy bien, ahí ya tocamos nosotros todo lo que son las técnicas para el análisis. Como ya ustedes lo habían trabajado anteriormente en un trabajo que yo les pedí, vamos a dejar una tarea para retroalimentar también estos contenidos, que es importante que lo hagamos. Este trabajo va a tener un valor de 5 puntos. ¿Qué es lo que van a hacer? 2 actividades tienen para ahorita. Primero, en primer lugar lo van a hacer ustedes en su cuaderno, ¿verdad? No, vamos a tratar de no utilizar otro. Y para evidenciar que lo han trabajado, necesito que ustedes le tomen una fotografía a la tarea y me lo envíen ustedes por WhatsApp, ¿verdad? Personal, o bien más adelante yo les voy a dejar también mi correo electrónico. Entonces, la primera tarea es buscar un artículo en la prensa, ahorita hay mucho contenido, que hable sobre la enfermedad del COVID-19. De ese van a utilizar la técnica de subrayar. Pueden utilizar varios colores si ustedes así lo ven importante o que les vaya a servir. Y después de haber subrayado van a hacer una síntesis en el cuaderno. Se recuerdan, resumen es respetar las palabras del autor, síntesis es que yo puedo utilizar mis propias palabras de lo que yo leí. Entonces van a hacer una síntesis de lo que ustedes entendieron. Y en segundo lugar van a realizar un calendario de estudios diarios ustedes que lo van a aplicar durante este tiempo que ustedes estén estudiando. Tienen que incluir todos los cursos del curso, no solo el mío, tienen que, de su grado, perdón. Tienen que incluir, ¿verdad? Si llevan ustedes ciencias naturales, ciencias sociales, matemática,
técnicas de estudio y todo lo que ustedes lleven. Lo deben de hacer de manera creativa para que se vea bastante llamativo en su cuaderno, ¿verdad? Con los horarios específicos. Creo que hasta ahí estaríamos. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, yo les estoy dejando por acá mi número de WhatsApp. Pueden escribirme. Lo pueden hacer en horarios pues hábiles, ¿verdad? De 8 a 3 de la tarde, que yo les puedo contestar inmediatamente. O las fotografías también, o si ustedes desean comunicarse por vía correo electrónico, acá les dejo mi correo. Aquí es donde me deben de mandar ustedes las fotos para evidenciar su tarea. Es importante que si ustedes lo ven el sábado, ustedes me estén mandando las evidencias a más tardar el día miércoles o jueves de que ya realizaron su tarea. Muy bien, jóvenes, cualquier duda estamos para servirles y espero que ustedes también sigan aplicándose en casa. Dios les bendiga.